¿Cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente aquí en esta edición de Vía Pública. Un tema para nada fácil, un tema que da para conversación, para discusión, pero por sobre todo, dicen muchos, para definir cuáles son las medidas a nivel normativo y también a nivel de la sociedad que se deben dar. Estamos hablando de la eutanasia. ¿Y por qué lo ponemos a colación aquí en Vía Pública? Hay dos proyectos con respecto a legalizar la eutanasia que están en el Congreso. Uno del 2014, que ya está en la Comisión de Salud, es decir, comienza ya de pleno su trabajo legislativo, y otro presentado por Renovación Nacional, parlamentarios de ese partido, con ciertas diferencias. Vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que es el debate de la eutanasia en nuestro país, uno que hay que decirlo también se da a nivel internacional. El deseo del paciente, ¿es una medida humanitaria o un atentado contra la vida? ¿Qué pasa con los cuidados paliativos? ¿Son suficientes para cuando un o una paciente desean tener una muerte digna? Vamos a estar conversando de eso y más, por supuesto, en Vía Pública. Y también lo invitamos a que participe con nosotros a comentar un tema tan relevante de nuestra sociedad actual. Y lo hacemos con la pregunta de nuestro fanpage de 24horas.cl, donde evidentemente usted puede, además de anotar su preferencia, comentar cuál es la posición. ¿Debería legalizarse la eutanasia en Chile? Tres opciones. No, por ningún motivo. Sí, pero con estrictas restricciones. Y sí, pero en casos de sufrimiento físico o psíquico. Lo invitamos a que participe entonces con nosotros en nuestro fanpage de 24horas.cl, un tema que vamos a estar conversando con nuestro panel aquí en Vía Pública. Pero obviamente hay otros temas que han marcado la pauta y las noticias durante esta jornada de día miércoles. Y vamos con uno de ellos, un tema por supuesto que fue parte y las imágenes que estamos revisando. Exigiendo educación no sexista, fin del acoso y violencia contra la mujer. Miles de mujeres marcharon en Santiago. El ministro de Educación fue criticado, de hecho, por hablar de pequeñas humillaciones que se viven en las universidades. Generó bastante polémica sus dichos en el Congreso. Y el gobierno anunció que extenderá la querella frente a las irregularidades denunciadas por informe especial en el municipio de San Ramón. El ministro del Interior calificó de gravísimo el presunto vínculo comunal con el narcotráfico. Y también la Dirección General de Aeronáutica Civil revocó en forma definitiva la autorización para volar en nuestro país a la aerolínea LOW, tras no cumplir con requisitos de seguridad. Parte también de la agenda noticiosa que ponemos aquí en la mesa de Vía Pública. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato, conversamos con nuestro panel sobre la eutanasia en Chile. ¿Se debe legalizar o no? A la pausa, volvemos. Y lo que me pasó con mi hija, estaba cansada ya de vivir. Papá, no quiero respirador mecánico, no quiero oxígeno. Si ella lo tenía claro. Papi, ¿sabes? Quiero conversar contigo. Me hizo sentarse. Si tú no ayudas a los demás niños que están acá, que están los papás sentados, no hagan nada por mí. Por eso quiero yo apoyar lo que es la eutanasia, porque la haga la ley, pero no la decían ustedes, sino que la decía la familia. Un proyecto humanitario. Muchos nos ha tocado ver sufrimiento en terceras personas, en familiares. Y la verdad es que hoy día este es un espacio que no está regulado. Conversar sobre los temas ideológicos siempre va a ser importante, sobre todo cuando tenemos un gobierno que tiene una agenda social tan robusta. Los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar cualquier iniciativa o moción parlamentaria que estimen pertinente, pero nosotros lo que le pedimos al gobierno es que concentre sus esfuerzos en la agenda social y en la defensa de la clase media. Bien, al principio escuchábamos en este clip las declaraciones de Freddy Maureira, padre de Valentina Maureira. Recordemos, uno de los casos que puso nuevamente en el tapete, en la conversación, en la discusión, lo que es la eutanasia en nuestro país. Un tema que evidentemente no está solamente en nuestras fronteras, sino que también a nivel internacional. Vamos a estar conversando sobre este punto aquí en Vía Pública con nuestros invitados. Primero presentamos a Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal de Chile. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Nicolás, muchas gracias por la invitación. Felipe Lange, abogado, ONG Juntos por la Vida. Felipe, muchas gracias por acompañarnos también. Buenas noches. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. El diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. Diputado, buenas noches, gracias. Muchas gracias. Y Daniel Verdesi, diputado de la Democracia Cristiana. Diputado también, muchísimas gracias por acompañarnos en este día público. Gracias, Nicolás, por la invitación. Bien, veíamos las imágenes de la Comisión de Salud y parto con usted, diputado Mirosevic, porque era clave este proyecto que usted ingresó en 2014.
que usted celebró, de hecho, que ya se estuviera abordando en la Comisión de Salud, porque finalmente es un tema que de alguna manera ha quedado, no sé si en segundo plano, pero como que, y ahí le hago la pregunta, ¿nos cuesta en Chile pensar en la posibilidad de normalizar, regularizar o de alguna manera legalizar lo que es la eutanasia o por lo menos ponerlo en la conversación? Definitivamente sí, ha costado muchísimo. Esto ha sido un tema bastante censurado o vetado dentro de la discusión legislativa. Lo que sucedió ayer en la Comisión de Salud es primera vez en la historia republicana, al menos de la Cámara de Diputados, que un proyecto se pone en tabla, se pone en discusión. Creo que ya hay que estar contento por eso. Hay que alegrarse por tener un debate sobre el Estado laico, sobre la libertad individual. Y también creo que hay que tener el entendimiento que cuando nosotros presentamos este proyecto en 2014 era otro Chile. O sea, cuando nosotros presentamos este proyecto a mí me costó mucho conseguir las firmas de apoyo al proyecto. O sea, era un país que no lograba todavía entrar a estos debates sin complejos y creo que después de la discusión de aborto terapéutico en 3 causales, la discusión se abrió mucho más. Creo que los chilenos también tomaron más conciencia sobre quiero yo decidir en estas circunstancias, Me tengo un segundo que el Estado ahí, decida. diputado. ¿Es un Chile distinto o un Congreso distinto? Ambas cosas. Definitivamente es un país que toma más conciencia sobre, en estas circunstancias dramáticas, quién es mejor que tome la decisión. ¿Que la tome el Estado, la sociedad, o prefiero yo como chileno tomarla individualmente? Creo que los chilenos tienen más conciencia de eso y también, hay que decirlo, este es un Congreso que tiene una geografía distinta a la del 2014. A mí me ha sorprendido, honestamente, la cantidad de apoyo que ha tenido este proyecto de ley, más allá de que podemos discutir cuál es exactamente el mecanismo y cuáles son los márgenes de este proyecto, pero más allá del mecanismo, ha habido una voluntad bastante mayoritaria para que tengamos en Chile esta discusión y podamos regular algo que hoy día está completamente prohibido para los chilenos. Hemos visto voluntad también en sectores que para muchos no se hubiera pensado. Por ejemplo, en el caso de Renovación Nacional, diputado Torrealba, entre ellos la diputada Marcela Sabat, presenta este proyecto que tiene diferencias que son bien sustanciales al proyecto que ingresó el diputado Mirosevic en 2014. De hecho, considera que la situación psíquica no puede estar considerada como si está dentro del proyecto del diputado. ¿Por qué Renovación Nacional o parte de Renovación Nacional comienzan a hablar sobre la eutanasia cuando lo decían desde la hoy oposición? Era un tema vetado, mencionaban ellos. Mira, yo primero concuerdo con lo que dice Vlado. La verdad que hoy día el Congreso que tenemos representa un Chile distinto. Todos los diputados que están hoy día en el Congreso, la gran mayoría son nuevos, fueron electos a través de un sistema distinto y representa un Chile muy diverso. Y nosotros, desde Chile Vamos, representamos también una coalición que es muy diversa, que tiene distintas visiones, sobre todo de los temas valóricos. Pero un Chile Vamos, además, que tiene una posición muy distinta a la antigua, que no veta ningún tema. Y por lo tanto nosotros estamos ciertos de que los temas hay que discutirlos. Ahora, ¿este es un tema valórico? Este es un tema que está dentro de la agenda valórica, sin duda. Y es un tema, y dentro de los proyectos que van a estar en la agenda valórica, nosotros vamos a presentar una propuesta por cada uno de ellos. Pero lo importante es que Chile Vamos hoy día está en disposición de poder discutir sobre estos temas democráticamente como que se tiene que discutir. Una parte de Chile Vamos, por ejemplo, escuchábamos a la presidenta de la UDI que de alguna manera cierra cualquier posibilidad de discutir esto. Sí, pero dentro de Chile Vamos hay una diversidad que hace que Chile Vamos sea hoy día el partido de gobierno. En Renovación Nacional hay una diversidad que permite que hoy día Renovación Nacional sea el partido más grande de Chile, no solamente a nivel parlamentario, a nivel de concejales, a nivel de core, somos el partido más grande de Chile. Y eso es gracias a la diversidad que tiene interna Renovación Nacional. Y nosotros, sobre todo las nuevas generaciones de Renovación Nacional, que hoy día están representadas, al menos en los que presentaron este proyecto hoy día, estamos dispuestos a sentarnos en la mesa, a poner nuestra visión y a entender que de cada sector uno puede sacar algo positivo para enriquecer los proyectos de ley que finalmente van en beneficio de todos los chilenos. Ahora, diputado Verdesi, ¿quién tiene que decidir, como lo señalaba el diputado Mirosevic, sobre la muerte digna? Bueno, yo creo que a propósito de lo mismo que señalaban mis colegas diputados, Chile hoy es un país diferente. Chile hoy exige transparencia y honestidad para enfrentar todos los temas. Yo soy médico y me enfrenté a la muerte durante 40 años en que he realizado mi labor como médico y tengo que decir algo que a lo mejor raya, digamos, lo increíble. En Chile se practica la eutanasia hace muchos años. La eutanasia pasiva
se practica en los hospitales. Porque cuando te llega un paciente, 2 pacientes para ocupar la única cama UCI que hay en el hospital, en ese momento el médico jefe de la UCI dice, este y este no. Y generalmente el que es discriminado es el que tiene más edad, el que tiene menos posibilidad de sobrevida, y es una cosa dolorosa, pero presente, y se llama eutanasia pasiva, en el fondo. ¿Qué es lo que trata de hacer después? Bueno, vamos a tratar de comprar servicios afuera, vamos a tratar de reemplazar, pero el que entra habitualmente es el que tiene más posibilidades de sobrevida. Pero entendiendo que existe una eutanasia pasiva, con mayor razón se debería legislar sobre la eutanasia, ¿no? Que efectivamente lo más probable es que ese paciente no es que quiera morir, el problema es que no hay cómo resolver por la aguda falta de camas críticas que hay en nuestro país. Y la compra de servicios no reemplaza esa necesidad. Entonces, cuando por eso que digo, Chile debe ser un país transparente y honesto y decir las cosas como son. Ahora, en el tema de lo que es la legislación comparada, en América Latina hay eutanasia en un país que es Colombia, que lleva del año 97 un proceso de desarrollo de esto. Incluso este año, en marzo, se incorporaron a los niños al derecho a la eutanasia, a los niños, ¿no? Estamos hablando de niños de hasta 12 años. Si uno ve, por ejemplo, me preguntaba Nicolás recién, ¿quién debía decidirlo? Claro, en casi todos los países, en Bélgica, en Holanda, el primer punto es que haya una voluntad de la persona y que lo decide. En segundo lugar, que sea una enfermedad, un proceso irreversible, que en eso estamos de acuerdo con Vlado. Y en tercer lugar, que sea un dolor o sufrimiento no tratable, no tratable. La reversibilidad, digamos, está en contra de la eutanasia. Por ejemplo, si una persona tiene un sufrimiento pero que es reversible, que puede cambiar, que tiene posibilidad de tratamiento, hablemos hasta de las depresiones o los dolores psíquicos tremendos, pero que son reversibles, no deben estar incluidos en esto. Y eso, por eso que es una decisión médica que tiene que estar asesorando o apoyando a la persona, como por ejemplo en Suiza, donde hay una cierta libertad, en el caso del científico que decide, ¿no es cierto?, porque no le encontraba sentido a la vida, tenía 104 años. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el paso que dimos los diputados, digamos, porque yo también represento un sector que cree en la vida, etcétera? Pero efectivamente tenemos que legislar. O sea, no nos podemos quedar atrás en el desarrollo que tiene en el mundo esto. ¿Pero legalizar la eutanasia? ¿Usted piensa que hay que llegar a eso? Yo pienso que hay que, en algunos casos, llegar a legalizar la eutanasia en la mirada que tienen los países como Colombia, como Bélgica, como Holanda y como 5 estados en Estados Unidos, Oregón, que fue el primero que empezó con esto, pero que es muy cuidadosa. Pero nosotros tenemos una tarea previa, a lo mejor, a ver, que no tengamos que hacer eutanasia pasiva por falta de recursos, que es para mí el tema que más me duele como médico y como integrante, ¿no es cierto?, de servicio de salud de este país. Felipe, con ese contexto que hemos estado conversando, ¿cuál es la postura con respecto, y también lo que opina la ONG, sobre legalizar la eutanasia? Se dan las situaciones, por ejemplo, el proyecto del diputado Mirosevic, también el presentado por Renovación Nacional, no contempla menores de edad. Sin embargo, el diputado, usted dijo, esto es minimalista el proyecto, debería ir bastante más allá. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Nicolás, la verdad que yo comparto con todos los diputados que están aquí presentes que Chile es un país maduro y tiene que discutir todos los temas, y es importante que se discutan. Y también comparto con lo que ha señalado aquí el diputado de la Democracia Cristiana, que efectivamente hoy en día en la sociedad existen muchas personas que la verdad no tienen los tratamientos, están sufriendo, lo están pasando mal, están sufriendo con enfermedades muy complejas y no tienen acceso a los medicamentos. No, en los hospitales les dicen, mire, ustedes saben, aquí lo operamos, pero ya no podemos hacer más. Y esa persona en la práctica queda en la nada. Nadie la ayuda, nadie se preocupa. Y hoy día tenemos que avanzar como país porque la población está envejeciendo, tenemos otra situación económica como país, a ayudar a las personas a entregarles los tratamientos paliativos que necesitan para poder superar esta situación. Pero es suficiente, Felipe, te interrumpo, perdón, los cuidados paliativos cuando ya hay una decisión por parte de un paciente con su situación mental totalmente sana para poder llegar a esa decisión y decir,
Hasta aquí quiero llegar. Bueno, deja contarte, yo durante muchos años he sido voluntario del Hogar de Cristo en una sala que se llama Padre Hurtado, que es donde se atiende únicamente a pacientes que están en estado terminal y que son personas en situación de calle. Y el Hogar de Cristo probablemente podría hacer muchas más hospederías si no tuviera ese lugar, porque ese lugar es caro, es con médicos, es con enfermeras, es con personas que están las 24 horas cuidando a los pacientes, pero se les da la oportunidad de poder vivir y morir dignamente. Y te aseguro, yo he estado muchos años atendiéndolo a ellos personalmente y he conversado con cada uno de ellos y no hay ninguno que cuando tú le das la oportunidad a la persona de poder ser atendido dignamente, de poder tener acceso a medicamentos que hoy día no tienen acceso, de poder tener un médico que los vea, de poder tener una persona que los ayude a vestirse, como lo he hecho yo, a bañarse, a cortarles el pelo, esas personas, el 100% de esas personas quiere vivir. Nadie quiere morir. Si tú le das, muchas veces esas personas están abandonadas por su familia. Nosotros hacemos el esfuerzo de tratar de contactarlos, de reconectarlos, y la posibilidad que tienen esas personas cuando realmente vuelven a conectarse con su familia, ellos quieren seguir viviendo. No hay una sola persona, de todas las que he tratado durante muchos años, que me haya dicho, mira, ¿sabes? Yo quiero morir. Todos quieren vivir dignamente y morir dignamente, pero en la medida que puedan tener un acceso a un tratamiento, en la medida que puedan tener acceso a un médico que los ayude, y la realidad es que hoy día no existe, y en los proyectos que lamentablemente se han presentado, yo creo que falta eso, no existe una preocupación por los pacientes que realmente quieren seguir viviendo, que son la gran mayoría, o si no casi la totalidad. No existe cómo aseguramos que en los hospitales públicos en Chile exista tratamientos paliativos para todas las personas, no solamente para el que pueda pagar, sino para la persona abandonada, para la persona que tiene una enfermedad muy compleja, para el que no puede pagarse sus medicamentos. Y lamentablemente los proyectos que se han presentado no se preocupan de esa realidad y tenemos que abordar como país, porque nuestra población está envejeciendo, ese tema también. Sí, diputado Verdes, después vamos con el diputado Toral. En la mayoría de los países, las mayores causas de solicitud de eutanasia por los pacientes y apoyada por los médicos son los cánceres y enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, que es la misma enfermedad que tuvo Stephen Hawking y que hay ejemplos dolorosos incluso que compartimos en la Cámara de Diputados. Nuestro colega Sebastián Keitel tiene un hermano que la sufre y uno ve el dolor de la familia, el de él mismo. Y sin embargo, uno puede, en relación a lo que dice nuestro panelista de la Católica, que efectivamente hay dos casos, por ejemplo, que se pueden comparar. Stephen Hawking vivió 77 años con una esclerosis lateral amiotrófica y sin embargo su estado de ánimo era bueno. Pero no siempre lo fue. Tuvo muchos momentos malos a los 20 años cuando empezó la enfermedad. Y cuando se le preguntaba cómo usted logra escribir libros, viajar, fue a la Antártida, ¿no es cierto? Tenía aparentemente un optimismo permanente y era por la tecnología. O sea, la tecnología lo logró comunicar con el exterior y él logró, digamos, mantenerse 77 años, que es el único caso en el mundo de alguien con esa enfermedad. La gran mayoría de los que piden eutanasia son con la misma enfermedad, pero que producen un impacto diferente. Puede ser por menos tecnología o puede ser por una condición psicológica diferente, pero es un tema... Ahora, hay que decir que él era un gran defensor de la eutanasia, más allá de que él nunca quiso practicársela a sí mismo, él era un defensor de que los pacientes tuvieran la posibilidad de expresar su voluntad. Y al final, este proyecto en ningún caso significa una obligación para nadie, todo lo contrario, este es un proyecto que abre caminos y que permite que aquellos pacientes que dicen yo quiero luchar hasta el último, y si eso significa sufrimiento, estoy dispuesto a pasar por ese sufrimiento hasta la muerte natural, ese es un camino legítimo que la sociedad tiene que aceptar y acompañar. Es un camino que no discrimina, poniendo yo el concepto ante lo que mencionaba Felipe, dependiendo de las situaciones, cuando por ejemplo no tienen el acceso a los cuidados paliativos y obviamente prefieren terminar con su vida porque claramente no está la posibilidad de llevar una buena vida. Sí, yo creo que son situaciones distintas. Quiero decir de que un camino tiene que ver con la decisión que un paciente pueda tomar en términos de cuidados paliativos. Y con respecto a eso, este proyecto, por supuesto que no es una contradicción, todo lo contrario. Todos creemos de que ese puede ser un camino legítimo y necesario, y por lo demás, en la mayoría de los casos. De hecho, en la mayoría de los países que tienen legalizada la eutanasia, la mayoría de los pacientes en esas circunstancias lo que optan son por los cuidados paliativos. Pero sin embargo, siempre hay un número que quizás no es tan significativo. Estamos hablando en Holanda, por ejemplo, de 6.700 casos en el último año y murieron
150.000 personas. Es decir, estamos hablando de un 4,5% de las personas que terminan falleciendo dicen quiero hacerlo por la vía de una eutanasia, quiero morir con dignidad. Pero si es que hay un grupo de personas, independiente del número que sean, que están pidiendo que la sociedad les respete su voluntad, no hay ninguna razón justificada, menos en un Estado laico, para que nosotros le impidamos esa posibilidad. Diputado Torres. Yo concuerdo con Felipe de que finalmente los cuidados paliativos para estas enfermedades que son dolorosas, que son difíciles de sobrellevar, es un camino correcto y que la sociedad chilena, nosotros como diputados, tenemos que legislar para que eso esté al alcance de todos, para que todos puedan tener esos cuidados paliativos y puedan tener una vida y una muerte digna. Yo creo que estos proyectos de ley lo que hacen es complementar eso. Porque finalmente lo que estamos regulando nosotros son casos excepcionales. Son la excepción las personas que llegan a tomar la decisión de pedir la eutanasia. Por lo tanto, esto no va en contra de los cuidados paliativos que tenemos que otorgar como Estado a las personas que están viviendo una situación de enfermedades dolorosas, sino que es complementario a eso. Y además lo que hacemos con esto es finalmente que las personas puedan a través de su voluntad ejercer lo más preciado que tienen, que es la libertad. Y que mejor que poder decidir sobre la vida de uno mismo. Yo creo que este proyecto de ley además nos invita a poder entender de que existen realidades distintas en el país. Ahora, que existen visiones distintas de la vida y que finalmente lo que tenemos que resguardar es que las personas puedan ejercer su libertad hasta el final. Poner un punto antes de darle paso a Felipe y luego al diputado. Ahí, en todo caso, la crítica hacia la eutanasia indica que mucha influencia, en varios casos, no todos por supuesto, se puede ejercer por factores ambientales, por factores familiares, por factores psíquicos de personas que de alguna manera podrían optar por los cuidados paliativos. Ante ese punto, Felipe, tomo también tu tema en relación a lo que hemos escuchado de los diputados. Sí, lo que yo quería es complementar lo que comenta aquí mi colega, el diputado, en el sentido que yo conozco efectivamente a Luis Alberto Keitel, que es el hermano de Sebastián Keitel. Él tiene ELA, efectivamente, le diagnosticaron hace mucho tiempo, le dijeron que le iba a vivir 2 años, lleva ya más de 10 años con la enfermedad, porque él ha tenido la posibilidad de tener recursos. Él tiene una persona que va todos los días, que lo atiende. Yo fui compañero de curso de él, porque conozco la historia perfecto. Él es una persona enamorada de la vida. Lo único que quiere es seguir viviendo. Y gracias a ese amor que él tiene por la vida, creó una fundación para que, gracias a que él tiene los recursos, entregarle recursos a otras personas que tienen esta enfermedad y que efectivamente no quieren seguir viviendo porque es una enfermedad muy cara, muy difícil. Y esas personas no tienen ninguna ayuda del Estado ni de nada. Y precisamente Sebastián Keitel, una de las ideas que él tiene es poder llevar esta idea a las personas, a esta ayuda a los pacientes que no la tienen. Y es... Y cualquier persona, y te lo digo porque yo conozco a Luis Alberto, lo único que quieren es poder seguir viviendo. Pero hoy día no tienen esa opción de decidirlo porque no tienen los recursos, no tienen la posibilidad de optar realmente por la vida. Entonces uno cuando entonces habla... que la discusión no tiene que centrarse en la decisión de seguir viviendo o no, sino más bien el permitir que todos puedan vivir de una manera digna y poder solucionar eso, ¿no? Claro, aquí el diputado Mirosevich ha señalado el caso de Holanda, que lleva muchísimo tiempo legalizada la eutanasia, pero hace no tanto tiempo salió una encuesta en Holanda en que señaló que el 25% de las personas de la tercera edad tiene miedo de meterse a un hospital público porque piensa que le van a aplicar la eutanasia, quiera o no quiera. No. Entonces, lamentablemente esa situación se da en que finalmente se legaliza la eutanasia en los países que se ha hecho y finalmente por razones hereditarias, por otras razones, finalmente existe gente interesada en acelerar la muerte de esas personas y finalmente se termina en una situación donde las mismas gentes que supuestamente esta ley va a beneficiar no quieren entrar a atenderse a los hospitales públicos porque tienen miedo que aunque no tengan la intención de que se les aplique la eutanasia, se la van a aplicar igual, porque finalmente son personas que ya tienen enfermedades, son una carga para su familia, son una carga para el Estado y por supuesto que es más fácil ponerle una inyección y se acabó el problema que realmente preocuparnos de darle una atención digna como seres humanos. Claro, es más fácil eliminar la carga. Salud pública, dices tú. ¿Perdón? Una decisión de salud pública, establecida en lo que es la salud pública. Yo creo que deberíamos darle a ellos también la oportunidad de poder vivir dignamente y no solamente matarlo o eliminarlo, digamos. Bueno, claramente ahí la primera condición en Bélgica, en Holanda, es la voluntad personal y eso aparece establecido por lo menos en todos los códigos sanitarios que hemos leído. Pero yo te decía una cosa, el tema de la tercerización de la eutanasia
Es el gran problema. Nosotros vemos en la realidad de los postrados, por ejemplo, hay postrados que son personas que por accidentes vasculares y por diferentes problemas empiezan a perder cada vez más su movilidad y quedan atrapados, ¿no es cierto?, en un cuerpo sin movilidad y empiezan a escararse por la falta de recursos. Totalmente consciente de lo que está pasando. En muchos casos totalmente consciente y en otros casos empiezan incluso por Alzheimer o qué sé yo. Entonces empieza a aparecer la eutanasia como se conoce, ¿no es cierto?, habitualmente, que no es la eutanasia médica, sino que la eutanasia en la que se elimina a las personas que no tienen sobrevida buena, y ahí es donde surge el peligro, ¿eh? Porque efectivamente, bueno, cuando es la familia, como lo decía digamos, la persona que ustedes entrevistaban, cuando es la familia, cuando son otras personas las que solicitan la eutanasia. Y primero hay que preguntarle al mismo paciente, ¿no es cierto?, dentro de lo posible y estableciendo todos los vínculos de comunicación que son posibles. Hay otro punto que yo quiero señalar, que es lo opuesto, que es el encarnizamiento terapéutico. Antes los médicos tomaban una actitud absolutamente, digamos, que superaba lo que hoy día se hace en cuanto a tomar decisiones frente a los pacientes. Y los pacientes, cuando se hacía este encarnizamiento terapéutico, se intubaban, se hacían todas las acciones, se operaban. ¿Y quién lo decidía? No el paciente ni la familia, sino que el médico. Eso ha cambiado en la sociedad actual. Y incluso muchas veces se conversa con el paciente en los postrados, por ejemplo, multiescarados, que llegan a los hospitales, sufrientes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la medida ahí? El límite entre la eutanasia pasiva está, vamos a hacer lo mínimo, lo humanamente posible, y lo otro es cuando ya tú haces acciones completamente intervencionistas, pero siempre hay que cuidarse de ese punto que señalaba Felipe. Sí, diputado. A mí me gustaría, Felipe hizo una afirmación aquí a propósito de Holanda, diciendo que los adultos mayores en Holanda tienen miedo de ir a un hospital público porque eso les va a significar, quieran o no, una eutanasia. Eso yo quiero decirlo con total responsabilidad, eso es completamente falso. Yo he estudiado en profundidad el caso de Holanda. Hoy en la mañana, sin ir más lejos, tuvimos una reunión con una parlamentaria que fue la autora del proyecto en Holanda. Conozco, por lo demás, nos metimos a estudiar 2 casos de personas distintas en Holanda, cómo funciona el procedimiento. Y es un procedimiento estrictamente regulado, es decir, primero tiene que haber la voluntad expresa del paciente. Eso sucede en todos los proyectos que se han presentado en el Congreso chileno y en toda la legislación mundial. O sea, no hay ningún proyecto, ninguna ley en el mundo de eutanasia en donde alguien más que el propio paciente pueda tomar la decisión. Y segundo, en el caso de Holanda, tienen tales garantías de que se haga de la manera más libre esa decisión, que incluso hay un comité posterior a la práctica de la eutanasia que evalúa que el médico haya cumplido exactamente con la ley. Es decir, aquí la práctica de la eutanasia es regular una práctica, y particularmente nosotros en nuestro proyecto de ley lo hemos querido hacer con la mayor seriedad posible, dándole las garantías al paciente que se le respete su voluntad y también al médico de que tiene que estar sí o sí apegado completamente a la ley, porque de lo contrario también ese médico que quiera sobrepasar en sus facultades también puede terminar, digamos, siendo perseguido penalmente. Claro. Sí, aquí, Nicolás, lo que estamos haciendo es que finalmente lo que hay que preocuparse es de legislar y legislar bien. Estamos regulando situaciones excepcionales y el proyecto de ley de nosotros, de Renovación Nacional, incluso va más allá al proyecto de ley de Blado. Nosotros creemos que esto tiene que estar regulado perfectamente, en donde hayan dos informes de distintos doctores que digan que la persona tiene una enfermedad dolorosa y que padece y que finalmente no tiene solución. Además, que haya un informe de un psiquiatra que diga que esa persona está en las condiciones mentales para poder tomar una decisión tan dura como elegir la eutanasia como camino. Pero además, agregamos algo que yo creo que es más importante, que tiene que ver con el acompañamiento a esa persona durante el proceso de la toma de decisiones. Ese proceso, que es difícil,
puede ser que en algún momento la persona diga, ¿sabe qué? Me equivoqué y no quiero. ¿Y quién acompaña ahí, diputado? Y ahí tiene que acompañar el Estado, de todas maneras. Tenemos que... ¿Quién? ¿Un psicólogo? ¿Un psiquiatra? Un psicólogo, un equipo, una tercera persona que influencie para un lado u otro. Un equipo especializado tiene que acompañar a esta persona en esta toma de decisiones. Y en más, nosotros además ponemos dentro del proyecto de ley que tiene que haber un equipo médico que dé una opinión sobre estos 3 informes médicos que te comenté y que dé una opinión sobre si están bien hechos o no están bien hechos y dé una opinión vinculante sobre la decisión. Por lo tanto, este proyecto hay que ser súper cuidadoso para que no pase lo que tú crees que puede pasar en Holanda y que yo también estoy seguro que no pasa. Pero no pasa. Tenemos que regular muy bien este proceso, porque finalmente lo que tenemos que hacer es acoger a las personas que sufren, tenemos que acompañarlas a que tomen una buena decisión y finalmente asegurar de que todo este proceso, como dijo el diputado Verdesi, sea transparente y sea honesto con el mismo paciente. Bien, se nos acaba el tiempo. Un segundito le doy, diputado Verdesi, para cerrar lo que es el tema. Sí, en Colombia partió como el homicidio compasivo, le llamaban, ¿ah? Y poco a poco, el año 97 se despenaliza y se transforma en una situación médica, netamente médica. Yo pienso que efectivamente, por lo menos, el consenso es que vamos a legislar y vamos a trabajar seriamente usando la legislación comparada, el derecho comparado y tratando de cubrirnos de todas las posibilidades de cometer errores que no deben producirse por lo menos en nuestro país. Bien, un tema súper interesante para poner en la mesa, por supuesto, y la discusión que esperamos se dé en el Congreso. Diputado Mirosevich, muchas gracias. Diputado Torrealba, Felipe, diputado Verdesi, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Vía Pública. Muchas gracias, Nicolás. Hacemos una pausa, hay más temas, por supuesto, que seguimos revisando en el programa. No se vayan. Seguimos con más Vía Pública. El gobierno anunció este miércoles que va a ampliar la querella por manejo de armas en la municipalidad de San Ramón. Esto tras el reportaje de Informe Especial que debutó con una nueva temporada. Un capítulo que aportó más antecedentes que apuntan a nexos de funcionarios del municipio, cercanos al alcalde Miguel Ángel Aguilera, con narcotraficantes. Las repercusiones escalaron a nivel político, luego que La Moneda emplazara al Partido Socialista a reaccionar frente a los hechos denunciados. Vamos a ampliar esa querella ante los nuevos antecedentes. Y nosotros le pedimos a todas las fuerzas políticas, en este caso un llamado especial al Partido Socialista, que trabajemos juntos por evitar que el narcotráfico pueda corromper o pueda introducirse dentro de nuestras reparticiones públicas. Esto debe verlo con prontitud la justicia. Y lo que a mí me extraña es que se demore tanto en un veredicto, porque está casi todo en el aire. Pedirle celeridad a los organismos pertinentes y que se pueda llegar para bien o para mal a un resultado lo antes posible. Son hechos de la máxima gravedad. El compromiso de nuestro gobierno ha sido tener mano dura. Esa firmeza no la vemos en el Partido Socialista. Solamente hemos visto ambigüedad. No hemos visto que existan respuestas concretas a los hechos denunciados y a los acontecimientos por este reportaje y otros dado cuenta a nuestro país hace ya un tiempo. Ese silencio del Partido Socialista no es sano en una democracia. El Partido Socialista expulsó no solamente al alcalde Miguel Ángel Aguilera, sino que también a 5 otros militantes que estaban vinculados en el caso de San Ramón. Interpusimos una querella contra quienes resultaran responsables. Entonces, por eso creo que hay un doble estándar por parte de la ministra. Y también hubo reacciones desde la Municipalidad de San Ramón, la aludida. A través de un comunicado señalaron: negamos categóricamente la existencia de tráfico de drogas al interior del municipio. De esta imputación gratuita y agraviante, dice el comunicado, en algún momento deberán hacerse responsables quienes las emiten. El municipio no cuenta con ningún indicio de la existencia de estas prácticas al interior de sus dependencias. También agregan: la actual administración llevará a cabo las siguientes medidas para enfrentar la situación. Se ampliarán los sumarios administrativos que se encuentran en curso para perseguir y sancionar administrativamente a los involucrados en el daño ocasionado a nuestra institucionalidad. Es parte del comunicado que emitió la Municipalidad de San Ramón tras este reportaje de Informe Especial que usted puede revisar, le recordamos, en 24horas.cl.
Veníamos a otro tema del día. Miles de jóvenes marcharon este miércoles exigiendo una educación no sexista y el fin del acoso y la violencia contra la mujer. Una manifestación histórica donde las estudiantes desafiaron a los encapuchados que quisieron opacarla con disturbios. El epicentro de la capital, las principales universidades del país, la Iglesia Católica y el Palacio de Gobierno. Símbolos de Chile que hoy fueron testigos de la histórica marcha estudiantil. Alumnas y alumnos que hoy piden estudiar tranquilos. Mujeres que exigen aulas donde reine el respeto, donde puedan educarse seguras. Mujeres empoderadas que incluso hoy se enfrentaron a unos cuantos encapuchados que intentaron opacar la marcha. Verlas llegar eran unos cuerpos, un gran cuerpo, y ese gran cuerpo de verdad vimos correr a unos encapuchados orinados, yo creo, de miedo, y fue muy impactante porque abrieron lugar a esto y dijeron no, este es nuestro espacio, hoy día estamos acá nosotras. Problema público que vivimos las mujeres en las calles, en las casas, en las camas, en los colegios, etc. Entonces yo creo que esa es la diferencia y ese es el llamado a que la sociedad se sume y entienda que esta demanda no solo se va a quedar en lo universitario, sino va a transformar la forma en que nos relacionamos como sociedad. ¡Mujeres concepiadas, nos unimos nuestra fuerza! Estas mujeres salieron a las calles sin miedo, sin vergüenza, exigiendo una educación no sexista. Hace 29 días estas alumnas comenzaron a tomarse sus facultades y hoy son más de 15 las universidades movilizadas. Pero hoy en día nos enfocamos en la educación, ¿por qué? Porque hoy en día vemos una educación sumamente sexista, donde los roles están impuestos, donde, por ejemplo, las científicas son miradas en menos porque se dice que las ciencias son para los hombres, las humanidades son para las mujeres. Toda la católica se ha movilizado mucho, hemos tenido una muy alta convocatoria. Si no nos manifestamos, la cosa va a salir igual. Son 200 años que hemos perdido. Horas antes, el ministro de Educación tensionó la relación con el movimiento estudiantil con declaraciones duramente cuestionadas. Ellas tienen la experiencia más reciente de haber transitado por universidades prestigiosas del país y haber experimentado esas pequeñas humillaciones o discriminaciones que son las que estamos llamados a solucionar. Hoy día el ministro fue totalmente humillante. La ministra, ¿usted cree que son pequeñas humillaciones? Hay de todo, desde las pequeñas hasta las grandes, todas son, lo importante es que el derecho recoja desde las pequeñas hacia arriba. Las más grandes ya están recogidas. ¿Qué entiende usted por pequeña humillación, disculpe? Por ejemplo, que un profesor se concentre, por ejemplo, en educar en matemáticas a los hombres y no a las mujeres. Debiera ser por igual. Son esas pequeñas cosas, o un comentario respecto del escote de una mujer en un examen oral. Mientras no haya empatía y no haya buenos dichos de parte del ministro, no van a haber mesas de trabajo con ese señor. Manifestaciones que se replicaron en varias ciudades de Chile con un apoyo transversal. La educación que hacen de repente experiencia de unos hijos que tenemos en la universidad, nos han dicho que algunos profesores cometen unas faltas muy graves y no son castigados. Que vamos en el 2020 y mira cómo estamos todavía y cuántas muertes hay por este problema. Ya nosotros no lo logramos, entonces esta es la generación, esta es la esperanza que tenemos. Nos quedan 4 minutos, señores carabineros. Tenemos el permiso de la Intendencia. Incidentes al término del acto que dejó 79 detenidos y 2 carabineros lesionados. Marcha estudiantil que marca un hito en esta nueva demanda que pone a los derechos de la mujer como prioridad. Alumnas que hoy caminaron exigiendo estudiar seguras. Y la Dirección General de Aeronáutica Civil revocó definitivamente la autorización para volar en nuestro país a la línea aérea LOW. La determinación fue tomada por no cumplir con los requisitos de seguridad. En marzo, la Autoridad Aeronáutica ya había suspendido el certificado de operador aéreo de LOW, poco después de que la compañía suspendiera también sus vuelos y anunciara una reorganización interna y también de su modelo de negocios. Finalmente, y luego de realizar una auditoría administrativa, la DGAC anunció que LOW incurrió en numerosos incumplimientos de la normativa aeronáutica. Asimismo, el organismo regulador expresó que LOW dejó de cumplir con requisitos exigidos y que afectan a la seguridad de las operaciones aéreas, por lo que determinó finalmente revocar el certificado de operador aéreo que le permitía operar en nuestro país, lo que en la práctica marcaría el fin de esta compañía aérea. Y la Corte Suprema finalmente rechazó el pago de millonarias pensiones dentro de Gendarmería, entre ellas la del bullado caso de Miriam Oblate.
Tras haber presentado un recurso de protección, Miriam Olate, exesposa del expresidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade, finalmente no podrá recibir los 5.600.000 pesos mensuales que en 2015 DIPRECA estableció como su pensión tras retirarse de Gendarmería. La decisión la tomó este miércoles la tercera sala de la Corte Suprema, la que de este modo desechó la resolución que anteriormente había tomado la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó la restitución del pago para Olate y otros 10 miembros de la institución. Todo luego de una resolución de la Contraloría que limitó las pensiones al tope legal imponible, un máximo de 60 UF, aproximadamente 1.600.000 pesos. La justicia demuestra que él realmente no debía formar parte de DIPRECA. Bueno, por supuesto yo voy a cumplir todo lo que diga la justicia. Era el compromiso de Miriam Olate en 2016, mismo año en que estalló el caso, la periodista y ex subdirectora técnica de Gendarmería, a quien se le promediaron los sueldos de sus últimos 5 años de trabajo para calcularle la pensión. Así respondía al juicio social y que la clase política le hacía, por ese entonces, de lo que se conoció como jubilazo. A mí me da vergüenza recibir una pensión tan alta comparada con el resto de los chilenos. El máximo tribunal sostuvo que el no pago de la millonaria pensión no vulnera el derecho de propiedad, argumento expuesto por Olate y el resto de los exfuncionarios de Gendarmería al momento de presentar el recurso. En noticias internacionales, al menos 5 personas han muerto a causa de las fuertes tormentas que azotaron zonas muy pobladas del noreste de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una severa advertencia de tormenta desde Maryland a New Hampshire e indicó que en las últimas horas hubo más de 50 informes de granizo en estados como Ohio, Pensilvania, Nueva York y Connecticut. Cerca de 600.000 habitantes de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania y Virginia quedaron sin electricidad debido a la fuerza de las tormentas, que además provocaron problemas con el transporte. Videos en las redes sociales muestran a cientos de viajeros varados en la estación Grand Central de Nueva York durante la hora punta. Y este miércoles el técnico de La Roja, Reinaldo Rueda, ofreció una conferencia de prensa donde nuevamente tomó el tema polémico que fue su relación con Claudio Bravo, quien aún va a seguir ausente de la nómina de la selección. La pregunta es, ¿volverá el arquero del Manchester City? Al parecer, por el momento no. Fue una decisión de Claudio de marginarse, de no acompañarnos en esa primera convocatoria. Será un tema que sigue y seguirá rondando la era de Reinaldo Rueda de La Roja. Su postura de dejar a Bravo fuera de las nóminas sigue inalterable, aunque el mismo arquero dice estar a disposición. Primero el ruido era por la negativa de sumar a Julio Rodríguez al staff técnico, pero el real inconveniente radica en los problemas internos que dejó la eliminación del Mundial. Bueno, es un tema que vamos a considerar, ¿cierto? El tema específico de Claudio, no por lo que pasó, por el tema del profesor Rodríguez, sino por lo anterior, ¿cierto? La situación que incomodó al grupo. Una cosa es el distanciamiento de Bravo con algunos jugadores, pero lo otro es el enfrentamiento que tiene el arquero con la cúpula de la NFP. Por eso, no es descabellado preguntar si es que desde el directorio ha llegado una petición a Pinto Durán de no convocar al jugador del Manchester City. Eso no lo acepto, eso no me lo puede solicitar nadie a mí. El día que algún directivo me solicite eso, me tengo que ir. El director no lo ha hecho nunca. El presidente Salá está en esa posición, también él fue técnico. Rueda no habla con Bravo desde el 14 de marzo, media hora antes de que se publicara la nómina para los duelos ante Suecia y Dinamarca. Sin Bravo y con Herrera aún con molestias, el que asoma como titular para los próximos amistosos ante Rumania, Polonia y Serbia es el arquero de La Calera, Gabriel Arias, quien ha dejado una gran impresión en el cuerpo técnico. Hace que uno lo vea ya en otra dimensión, en todos los gestos técnicos, su comportamiento, en la socialización con el grupo, en sus conceptos de juego. El colombiano con esta incógnita en mente sigue en su plan de rejuvenecer a La Roja. En Pinto Durán se han visto movimientos como los de Felipe Mora, Ángelo Zagal, Martín Rodríguez, Paulo Díaz o Nicolás Castillo, los llamados a asumir el protagonismo en La Roja en los próximos amistosos, aunque el tema sigue siendo que desecha jugadores con experiencia y que son referentes de los últimos años. Pero el caleño insiste que lo trajeron a Chile para clasificar a Qatar 2022 y muchos de esos jugadores no llegarán. Si yo fuera inmediatista, no, yo voy con los míos, con los experimentados. Si yo voy a enfrentar ahora a Rumania, Serbia, Croacia, venga Claudio, venga Jara, venga Bocellur, venga Alessi, venga Arturo, venga Pinilla, venga Esteban, venga todos los que voy a la fija. Este jueves se publicará la nómina de Chile para los amistosos. Rueda sigue adelante con su plan, pero con Bravo muy lejos
de La Roja. Bien, ahí vamos a ver qué pasa con Claudio Bravo y la selección. Vamos a hacer una pausa, pero lo recordamos como siempre, la pregunta de nuestro fanpage de 24horas.cl sobre el tema que estuvimos conversando aquí con el panel, un tema que hay que poner en la discusión, por supuesto, y se lo preguntamos a usted. ¿Chile debería legalizar la eutanasia? No, por ningún motivo. Segunda opción, sí, pero con estrictas restricciones, o sí, pero en caso de sufrimiento físico o mental. Todavía puede seguir participando en nuestro fanpage de 24horas.cl. Vamos a hacer una pausa en el programa, no se vaya. Ya seguimos, por supuesto, con más información, más temas aquí en Vía. Regresamos a Vía Pública y, por supuesto, revisamos lo que son las respuestas, el resultado de la encuesta, la pregunta que le planteamos en nuestro fanpage de 24horas.cl con un tema bien interesante. ¿Debería legalizarse la eutanasia en Chile? 13% dice que no, por ningún motivo legalizar la eutanasia. Un 24% sí, pero con estrictas restricciones. Y la mayoría, el 64%, optó por la opción 3, sí, en caso de sufrimiento físico o mental, parte también de los proyectos de ley que se están discutiendo de alguna u otra manera en el Congreso. Muchísimas gracias, como siempre, por participar por nosotros, comentar a través del fanpage de 24horas.cl. Y revisamos nuestro portal de noticias con una de las noticias más destacadas, que por supuesto generaba bastante expectativa, porque el caso Cabal sigue generando noticia. Sebastián Dávalos pidió la renuncia del fiscal Arias y anunció acciones legales contra ministros y parlamentarios. El esposo de Natalia Compañón, socia de la ya disuelta Sociedad Cabal, emitió un comunicado, lo leyó ahí frente a la prensa. Usted puede ver el video en 24horas.cl, donde también dijo que se va a querellar contra medios de comunicación y contra actuales ministros, en este caso Monkever y también el ministro Hernán Larraín. Parte de la nota que tuvo en la edición central de 24 horas, que usted puede revisar en 24horas.cl. Vamos de inmediato, como siempre, aquí en Vía Pública, a ver cómo está el tiempo. Ese otoño, con esos días más fríos, con una temperatura que cambia, algo de lluvias durante la tarde-noche. Bueno, a esta hora completamente nublado, con una temperatura máxima que llega casi a los 13 grados. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Lo revisamos en la gráfica. Parcialmente despejado el día jueves, 18 grados la máxima, un poquito más agradable, ha estado un poquito frío los últimos días. Y el viernes, ya entrando en lo que es el fin de semana, con una temperatura de 20 grados la máxima, completamente despejado. Al parecer el fin de semana también podría haber altas temperaturas para lo que es esta fecha. Así que atentos con eso, por supuesto también atentos ahí en lo que va a suceder con el pronóstico del tiempo. ¿Y qué escuchamos? ¿Cuál es la canción que dedicamos hoy día en Vía Pública? Un día como hoy, pero de 1983, Let's Dance, del gran David Bowie, llegaba al número 1 del prestigioso ranking Billboard. Fue sin duda uno de sus trabajos más exitosos, un disco que también incluyó China Girl, una producción que alcanzó los primeros lugares de los rankings a nivel mundial. Con el recuerdo del británico David Bowie, fallecido en 2016, y con una leyenda que está perdurando, terminamos Vía Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos y, como siempre, te invitamos a que siga en sintonía del canal 24 horas. Nos vemos.